Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Vamos a ver la demostración de uno de los teoremas que tiene gran importancia en el análisis sobre la derivabilidad que implica continuidad. Observemos que nuestra hipótesis es que f es derivable en un punto, x igual a c, ¿no? Obviamente este c se encuentra en el dominio de la función f. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar a mostrar? De que f es una función continua en dicho punto, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta de que tenemos que recordar esas definiciones cuando una función es derivable, cuando una función es continua. Así que vamos a hacer las cuentas y vamos a recordar en el proceso de esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Comencemos con la definición de derivabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por definición de derivabilidad, se tiene lo siguiente, que esta expresión existe, ¿no? f' en c existe, que es básicamente el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. ¿De acuerdo? Esa es una de las definiciones de derivada que se puede expresar también de manera equivalente. ¿Ok? Pero bueno, vamos a utilizar la equivalente, que es simplemente hacer un cambio de variable. Así que escribámoslo por acá. ¿Ok? Bueno. O de otra manera, equivalente de hecho, se puede decir que f' de c es igual al límite cuando x tiende a, en este caso a c, del siguiente cociente, f de x menos f de c sobre x menos c. ¿De acuerdo? Esta expresión de aquí nos es, digamos, más conveniente para esta demostración. ¿De acuerdo? Así que comencemos. Tenemos la definición de derivada de la función f en x igual a c. Y lo que se tiene que mostrar de que la función f es también continua en ese valor. Que el límite cuando x tiende a c de f de x sea precisamente f en c. ¿De acuerdo? Tendríamos que mostrar ello. Entonces, hagamos lo siguiente. Nosotros sabemos de que este cociente lo podríamos adecuar de la siguiente manera, ¿no? El cociente que tenemos acá. ¿Ok? Vamos a considerar lo siguiente. Que f de x más c, voy a poner, consideremos que el f de x menos f de c es igual a x menos c por f de x menos c, f de c, perdón. Todo esto sobre x menos c. ¿De acuerdo? Estamos simplemente dándole la forma adecuada para utilizar la derivabilidad para mostrar la continuidad. ¿De acuerdo? Obsérvese que esta diferencia es lo mismo que esta expresión de acá, ¿no? Simplificamos aquí y nos queda f de x menos c. Hay que tener en cuenta de que el x es diferente de c. ¿De acuerdo? Entiéndase que el límite se está aproximando a c, no significa que el x sea c. Es una tendencia, es una aproximación. ¿De acuerdo? Eso es un límite. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí
dos factores. ¿Ok? Entonces podríamos aplicar el límite a ambos lados. ¿De acuerdo? Aplicando límite a ambos lados, se tiene lo siguiente. Límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c es igual al límite cuando x tiende a c de x menos c por f de x menos f de c sobre x menos c. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos aplicar las propiedades de límites acá, ¿de acuerdo? Se distribuye a cada factor, ¿ok? Tenemos de que va a ser posible ello porque en cada factor el límite va a existir, ¿de acuerdo? Entonces, voy a aumentar acá el tamaño. Sería igual a límite cuando x tiende a c de x menos c multiplicado por el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por hipótesis, esta expresión existe. Porque tenemos que por hipótesis es derivable. Y esta es precisamente la derivada de f en c. Por lo tanto tendríamos igual al límite de esta expresión cuando x tiende a c, pues eso tiende a 0 por el límite de esto de acá, que es la derivada de f en c, ¿no? Precisamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, tendríamos por f' en c. ¿Ok? Lo cual sería obviamente 0. Por lo tanto, tendríamos que el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros podríamos aplicar aquí las propiedades del límite, ¿no? Que nos dice que esto es lo mismo aplicar límite cuando x tiende a c a cada función f de x menos el límite cuando x tiende a c de f de c igual a 0. Pero esto de aquí es un límite muy peculiar porque esto es una constante. Así que independientemente de que x se acerque a c, esto va a seguir siendo f de c. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos límite cuando x tiende a c menos f de c es igual a 0. ¿Ok? Sumando ambos lados, izquierda y derecha, sumándole f de c, tendríamos ya la conclusión que queríamos, ¿no? Límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Y es precisamente a lo que se quería llegar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí tendríamos la demostración de que la continuidad se obtiene o se infiere de una función derivable, ¿no? Hay que tener en cuenta y recordar siempre eso, que la derivabilidad implica continuidad, pero la continuidad no implica derivabilidad. Siempre hay ejemplos por ahí que podríamos dar. Muy bien, vamos a ver más ejemplos en otro video.